2, 3. Comienza el día en Xochimilco, Ciudad de México. Edith y Ramón cargan la furgoneta del Umquinal y comienzan el reparto de los productos orgánicos de la Chinampa Toctli. A llenarse las uñas de tierra. Claudia es la creadora y coordinadora del proyecto. Y hoy deja a su hijo Otis con su abuela y parte, como cada día, rumbo a los canales chinamperos y a la tierra húmeda. Un objeto al que venden amor, una mujer que no cree en milagros, pues milagros el que sabe hacer. Cuando baila semillas al campo, cuando siembra y es verde el poder, porque una mujer no quiere obedecer. En el embarcadero de Bodoquepa estarán esperándola ya Paco y Frodo para comenzar la jornada. Y si merece llamarse mujer. ¿Qué me motivó para llegar a la zona chinampera? Más bien fue una cuestión, quizás el destino. ¿Puedo ver a la cámara? Porque en realidad al inicio no sabía que iba a estar en la zona chinampera, sino fue como una consecuencia de varios sucesos que fueron sucediendo. Y que poco a poco, de hecho al principio me preocupaba estar en la zona chinampera porque no sabía remar, no teníamos cayuco. En ese entonces se nos hacía muy lejos llegar a esta chinampa. Cuando la conseguimos, la pude comprar. Me preocupaba como que estaba lejos, no era algo diferente a lo que estaba acostumbrada, ¿no? Y implicaba una logística que no tenía, ¿no? Yo no crecí en las chinampas, entonces pues creo que era algo que me daba incluso miedo al principio. Y cuando compramos este cayuco, estábamos todavía en otra chinampa que nos rentaban, y pues fue como poco a poco como ir descubriendo el mundo de las chinampas, ¿no? Todo lo que implicaba, no solamente el traslado, ¿no? Sino también dónde embarcar, que no teníamos el espacio, no conocíamos en realidad a nadie, ¿no? Entonces estamos entrando a un mundo totalmente nuevo. La chinampa pues obviamente no tenía en ese entonces nada, era una chinampa con un montón de vegetación nativa y que ni siquiera un techo, ¿no? Para cubrirte del sol teníamos, ¿no? Entonces era el sombrero, era entrar y salir con machetes, entrar y salir con asadones, porque tampoco teníamos una bodega. Entonces fue así como, y empezar a partir de ahí a visualizar que necesitábamos un espacio donde poder almacenar, ¿no? Y el reto era pues que en realidad no teníamos un recurso para invertir, ¿no? No teníamos eso. El mundo se ha dividido siempre entre los que construyen, los que destruyen y los indiferentes. Claudia, como otras y otros biólogos y no biólogos, han visto en esta zona de canales la urgencia de luchar por la preservación de un espacio natural productivo. Como dijo Tolstoy, pinta tu aldea y pintarás el mundo.
expectativa era esa, ¿no? Que todo iba a estar previamente organizado, estuviera abierta pues al diálogo incluso, ¿no? Y la sorpresa fue que justamente pues partiendo de que hay un tejido social desgastado, un espacio, un territorio que no me conoce, ¿no? Y que había que hacer la introducción al espacio quizás un poco más lento de lo que yo consideraba, ¿no? No me decepcionó, simplemente más bien me enfrenté como a circunstancias que no esperaba. Y pues tratar también fue como un reto para mí, pues el producir en unas condiciones que no estaba acostumbrada. Estaba acostumbrada a invernaderos, a pues otro tipo de prácticas, y pues quizás fue un poco el aterrizarme con un poco más de humildad y de decir, bueno, creo que es tiempo que aprendas, más bien tú, en vez de venir a compartir, no tanto enseñar, sino compartir, pues más bien un poco de humildad de decir, vamos a aprender como pues las prácticas de acá, ¿no? El cómo se riega, cómo se siembra, cómo remar incluso, ¿no? Y quizás ahora lo veo ya desde otra perspectiva, como viendo una película de lo que pasaron a lo largo de 10 años, lo puedo entender así, ¿no? Pero cuando estás en el momento viviéndolo, es quizá como un poco, uno quiere que las cosas sean un poco más rápido, pero pues bueno, es entender que va a responder a un tiempo, ¿no? Y más bien así me dediqué como a aprender, en el día a día me empecé a vincular con personas, con esto, ¿no? Un espacio que es dominado por varones, un espacio donde no hay mucha presencia de jóvenes, que de manera entendible que se aferran a un tipo o formas de prácticas, que no solamente estamos hablando de los agroquímicos, tiene que ver con pues los procesos o las herramientas incluso con las que se hace, ¿no? Entonces, pues bueno, fue como poco a poco ir entendiendo que las prácticas iban a ser o el trabajo iba a ser diferente, ¿no? Que tenía que pues hacerme parte de la comunidad, ¿no? Y eso fue lo que hice más bien, o sucedió de manera muy orgánica, ¿no? Como pues fue mi día a día en realidad, ¿no? El sembrar, atorarme con los lirios cuando había mucho lirio, entender las problemáticas a partir de que me sucedían a mí, ¿no? Problemas ambientales también que me sucedían directamente a mí, ¿no? Descargas, etcétera, ¿no? Que teníamos que empezar a resolverlo. El trabajo, pues incluso también de fuerza interna del proyecto del Unquinal, ¿no? Que con mucho corazón estábamos iniciando, éramos 2 compañeras, pero que al final la lógica también, estos problemas también de comercialización o problemas operativos, pues también, así como a los productores les sucede, pues nos empezaban a suceder a nosotros, ¿no? Donde yo me encargaba de la producción y la otra compañera de la comercialización, ¿no? Mi mamá, pues también, que estuvo muy, muy cercana al proceso, pues también fue importante como amortiguarnos, ¿no? En esto. Y porque era mi esperanza era en este proyecto. Quizás hace unos 10 años estaba más idealizada que era el amor al arte, pero también me empecé a encontrar con la situación de la violencia económica hacia mí misma, ¿no? No tenía un sueldo, no tenía de dónde en realidad era la misma circunstancia que los productores, que la comunidad. Entonces creo que el ponerme o el sitiarme en ese contexto, pues me ayudó quizás a entender un poco más pues esa realidad, ¿no? No idealizar, no partía de hablar de los productores teniendo un sueldo o teniendo garantía de tener todo sencillo, ¿no? Entonces
Creo que hasta ahora ha sido como mi postura de realmente, es un reto que creo que no se ha resuelto y muchos proyectos no lo hemos resuelto, el garantizar o demostrar que la zona chinampera y que el campo puede ser 100% rentable, ¿no? Va muy entrelazado con lo que veían hace un momento, que ustedes no estuvieron, pero fue una dinámica que tuvieron del paisaje. Pero bueno, empezando de cero, vamos a preguntarles así alternativa, ¿no? ¿Cómo percibes y entiendes y asimilas la violencia que ejerce la economía del mercado? Comprando celulares todo el tiempo, los jeans, los Converse, etcétera, pues va generando un modelaje de aspiraciones y que tiene como consecuencia también, o se ayuda, de que nos ha desmembrado de nuestra cultura, de nuestra identidad chinampera, y eso aprovecha el sistema para poderse robar las tierras. Al menos en las ciudades es muy claro como esta estructura hegemónica patriarcal, ¿no? Que incluso el mercado, ¿no? O sea, el decir vamos a comercializar de cierta manera bajo ciertos estándares, nosotros como productores, porque al final nos queremos sumar a este mismo sistema mercantil. Esta forma de trabajar pues ya no tendría que ser como una alternativa, sino una obligación en general del sistema que se maneja en todos lados, ¿no? Se puede trabajar de una forma pues más responsable, más amigable. Aunque se han hecho prácticas de economía solidaria y alternativas, en realidad es muy difícil. Alternativas para vender sus productos, pero al final ese dinero que ellos recaban lo usan para poder consumir productos que en realidad no les generan ningún beneficio, ¿no? O sea, como las Coca-Colas, o sea, lo inyectan al final al sistema, ¿no? Entonces ahí en eso se incorpora el término de la buena vida, el buen vivir, el buen lugar, el paisaje, etc. O sea, hay como muchas reflexiones alrededor. Las producen, prácticamente las están pagando por una miseria, la verdad. Pero sí creo que se tiene que fomentar el desarrollo local del mercado. Por ejemplo, un productor que tiene la capacidad de comercializar sus productos en su región, pero que realmente los pueda comercializar, implica que pueda diversificar, ¿no? Pero por ejemplo es muy irónico que, por ejemplo, el azúcar o algunos productos que están industrializados tienen un menor costo al producto que realmente se produce local, ¿no? Entonces, obviamente eso implica que no se desarrolle, no haya un desarrollo local, ¿no? O sea, la gente termina consumiendo huevo industrializado que lleva días transportándose a un huevo local porque es más barato. El campesino logre sacar adelante las cosechas y las puede ir a vender, pues genera siempre un gasto de energía, ¿no? Y en este aspecto quizá no sé si pudiera haber apoyos inclusive gubernamentales. Yo creo que apoyen al campesino, lo que decía mi compañera, a que lo que se está cosechando pues se difunda quién lo está haciendo, pero independientemente de esto se le apoye para poder transportarlo. Sí, esta lucha en la que ustedes se encuentran, bueno, ahorita tú te estás integrando al equipo, pero en tu vida normalmente, ¿es igual para mujeres que para hombres? Siento que hay más presencia de mujeres que antes, ¿no? Antes las mujeres eran más de quedarse en casa, cuidar a los hijos, ¿no? Y ahora, por lo que yo he visto, pues, o al menos en Atocli, siento yo que hay como esta incorporación como de mujeres, ¿no? Y no tenemos por qué quedarnos como con esas costumbres o tradiciones que de cierto modo nos hacían menos como mujeres. La violencia que se ejerce hacia las mujeres es mucho mayor a la de los hombres. En ese proyecto personalmente no he sentido como esa estructura, o sea, creo que todos trabajamos equitativamente y hemos logrado como unirnos en apoyo, pero fuera de eso sí hay como mucha violencia hacia las mujeres, incluso desde que tú decides dedicarte al campo, te dicen que es una actividad para hombres, que no vas a aguantar, que no tienes como la misma fuerza física. Si hubiera como una economía más local, ¿no? Y más circular, pues yo creo que eso elevaría el nivel económico de la comunidad, ¿no? El tiempo incluso, ¿no?
el tiempo nos los han arrebatado con la idea de que tenemos mayor capacidad económica, y efectivamente, ¿no? La gente hoy en día tiene no sé cuántas veces más capacidad de abastecimiento, de comprar, ¿no? Que hay empresas que se hacen decir que son, ¿cómo se llaman ahora? Eco-friendly, o sea, un montón de nombres que en realidad responden solamente a una lógica, a la misma lógica que ha degenerado el deterioro ambiental. Considero, regresando con lo de las familias mexicanas, ¿no? Si nos damos cuenta, siempre ha sido la economía local lo que fortalece o lo que permite seguir avanzando en México, ¿no? Que la señora de la esquina salió a vender elotes, que la vecina vende ropa, que ese apoyo de esos locales, por ejemplo, en algunas zonas es muy marcado, ¿no? En los barrios, por ejemplo. Pero si nos vamos a Polanco, pues que ya no existen también esas alternativas en lugares donde ya están más urbanizados, que están un poquito ya con un sistema ya muy diferente al de la familia mexicana. Porque hay mucho desconocimiento en cuanto a quién produce tus alimentos, ¿no? O sea, nosotros como productores jamás creo que nos preguntamos, ¿no? ¿De dónde viene este alimento? ¿Cómo fue producido? ¿Quién lo hizo? ¿Cómo se hizo? ¿No? Entonces creo que la agroecología en buenos términos y con realmente empleado desde abajo como estructura, sobre la que se va a construir, ¿no? Como una estructura donde se reconocen los saberes de los campesinos, que en eso se basa la agroecología, no algo que traen los biólogos, no algo que traen de manera externa, sino que algo que se construye desde la comunidad, reconociendo los saberes y sobre lo que se va construyendo como otras formas de economía. Que sepan de dónde viene, quién es el que cultivó tu comida, ¿no? Esa parte yo creo que es lo que relega al campesino o al productor de carnes o de pollo, de lo que sea, porque ellos son pues un rostro sin nombre o algo así. Hacer entender a la gente por qué vale eso, ¿no? Pero que respecto a lo de la economía, pues que siempre ha estado así, o sea que yo sí lo veo bastante remarcado, digo, más en colonias, en barrios populares, por así mencionarlos, en los cuales siempre se ha mantenido una economía pero muy local, o sea que se ha mantenido ese refuerzo a lo mejor con vecinos y eso, y que siempre ha estado ahí, porque al fin y al cabo somos muy así los mexicanos, ¿no? Si las personas saben cuál es la diferencia entre comprar las cosas en el supermercado o aquí. No hay que olvidar o no hay que quitar el dedo que quien está generando las condiciones de este modelo opresivo no somos la sociedad, ¿no? Sino hay estas empresas que han generado este modelo, ¿no? De consumo, ¿no? El hecho de que existan los supermercados, el Walmart y todos estos mercados enormes, es un sistema que está... No nos damos cuenta que en realidad nos están moldeando, en realidad nosotros vamos a esos espacios porque es lo que hay y pensamos que solamente puede haber eso, ¿no? O pensar que, simple hecho, hay una central de abastos, entonces aquí en México, ¿no? Y pensar que es la única forma de comercialización y en eso nos cae el peso, somos nosotros la población los responsables, ¿no? Pero la persona de del barrio que se baña con 20 minutos de gas es el responsable de que los glaciares se estén descongelando, es como, pues súper irreal, pero así nos venden la película, ¿no? De que nosotros somos los responsables y los que están siendo culpables en realidad están haciendo sus nuevas políticas verdes, ¿no? Sus nuevos acuerdos a nivel mundial, que en realidad lo que hacen es volver a literalmente vender las tierras o cooptar las tierras de todos los campesinos, robarse los recursos básicamente de las comunidades o de los pueblos que terminan siendo los esclavos o terminan siendo los trabajadores de estas empresas, ¿no? Pero lo que no se tiene en cuenta o que no se considera pues es precisamente esto, el que tú apoyando a tu vecino, apoyando estos proyectos, como siempre ha sido, te ayuda a ti mismo, ¿no? O sea, fortalece a tu propia economía, te sirve porque ese dinero no se está yendo, no está saliendo a otros lados, no se está usando para
para que un empresario tenga más franquicias, sino para que tu propia localidad tenga ese refuerzo, ¿no? Y voy remando con mi cayuco, me está esperando mi canal. La vida verde viene a mi encuentro, olor a menta van a regar. Las blancas garzas pescan coquetas, salen los peces a saludar. En las chinampas la gente siempre pasan canoas en libertad. Sube a mi cayuco, abre pulmones y a navegar. Sube a mi cayuco, verás qué lindo es respirar. Verás un cielo sin edificios, verás un suelo sin asfaltar. Y sin semáforos, carros finos, la vida mansa te abrazará. Como era antes la vida misma, como era antes, como será. Quizá la academia, cuando uno sale de la universidad, te plantean como escenarios, ¿no? Como lo ideal, ¿no? Desde llegas y vas a llegar a capacitar, vas a llegar a conservar, ¿no? El ecosistema, porque es necesario, nadie toque el territorio, nadie toque los animalitos, etcétera, ¿no? Y estar en Chiapas también me dio, creo que noción, una politización de lo que consiste eso de la comunidad y el trabajo comunitario. Pero el hacerlo, el ser ahora tú un personaje de ese proceso, por supuesto que también te da otra perspectiva, ¿no? Te maneja frustraciones, te maneja pues muchos retos a nivel personal, ¿no? Porque pues es construir, ¿no? La base de donde vas a implementar esos conocimientos, y yo no tenía ninguna base, ¿no? No llegué a un proyecto, no llegué a algo construido, y más bien yo lo tenía que construir. No quería hacerlo, de hecho renegué mucho tiempo de la imagen institucional, ¿no? Y con esta idealización, que es algo que no me gusta, pero que es necesario porque algunos consumidores te piden justamente una factura, ¿no? Entonces, bueno, en esa realidad, pues, a lo que voy es como te das cuenta que para poder lograr ciertas cosas justo se requiere una comunidad, y no solamente, ¿no?, la comunidad idealizada como en el territorio, sino comunidad en todos, ¿no? Desde tu proyecto, el hacerlo solo, pues es complicado también, ¿no? El formar un equipo de trabajo que es tu propia comunidad, incluso tu familia, ¿no? Es tu comunidad. Entonces, todos estos conocimientos que tienen que ver con la agroecología es empezarlos a ver de manera transversal en todas tus relaciones, ¿no? En tus relaciones de pareja, en tus relaciones como padres, hijos, de familia, en tus relaciones como equipo de trabajo. Entonces, pues desde ahí fue empezar a hacer mi comunidad inmediata, y poco a poco ir viendo que la comunidad se va haciendo en el cotidiano también con el territorio, ¿no? O sea, no puedes pretender llegar y que los productores te sigan fielmente, ¿no? O sea, eso no sucede. Primero es, ¿y cómo van a confiar en ti si ni siquiera te has sentado a tomar un café con ellos, ¿no? O nunca, o cuando si a alguien se le va un remo, no te paras a acercarles el remo, o que alguien te diga, oye, échame un aventón. O sea, ese tipo de cosas
hacen la comunidad, ¿no? La comunidad cara a cara, ¿no? Esa es la realidad de la comunidad. Entonces sí, definitivamente después de 10 años, el hecho que pueda, no solamente a mí, sino que ha permeado hacia el equipo de trabajo, esas relaciones son visibles ahora, ¿no? Son reales. Entonces, que podamos, si algo sucede, incluso hasta un accidente, hace poquito, un mes, con mi familia me caí al canal, lo que nunca, en 10 años. El que los vecinos hayan corrido a sacarnos, eso me da una claridad de que hay una comunidad, ¿no? Es la hora del descanso en la Chinampa Toctli. Aprovechamos el momento para hablar con becarias y voluntarios del cambio generacional. Creo que muchas veces los jóvenes, no tan jóvenes, entramos queriendo simplemente venir a modificar muchas cosas y no tenemos el tiempo a veces de escuchar a las personas mayores. Quizá tenemos ese defecto, ¿no? Querer venir a cambiar las cosas, traemos muchas ideas, mucha energía, pero muchas veces olvidamos escuchar a la gente mayor. Y precisamente eso a veces la gente mayor es lo que no permite que cualquier persona entre en un círculo, porque pues, cuando uno está trabajando aquí se da cuenta que tal cual es un trabajo pesado, es un trabajo duro y pues de muchos años, que no solo vengan a proponer ideas sino a escucharlos. Creo que hay una tendencia en las personas que tenemos cierta formación universitaria a imponer y no escuchar. Tal cual la universidad nos forma así, nos forma con que nosotros tenemos el conocimiento casi último. Y mucho de trabajar en Xochimilco es escuchar a las personas que ya están antes y también a las personas nuevas que han venido. Se vuelve un intercambio y tiene que haber como esa apertura de diálogo, pero que sean diálogos reales, horizontales, ¿no? Como yo te puedo aportar esto, pero primero te escucho, entiendo las necesidades que tienes, entiendo el entorno y podemos probar, ¿no? Si funciona. Es complicado que haya ese recambio o ese pasar el estandarte del viejo campesino, del anciano a sus hijos, ya que pues ellos buscan lo mejor para sus hijos y ellos ven que lo mejor no es aquí, no es el campo, no es la vida campesina. Entonces pues ellos, ese conocimiento que ellos tienen, todas esas sabidurías, pues se quedan con ellos, ¿no? O sea, ahí muchas veces se pierde y ahí muere. Yo lo viví en el inicio aquí en las primeras semanas, primeros meses aquí en la Chinampa. Los vecinos o personas que me topaba así como que ellos decían, vienen aquí a practicar o vienen aquí a jugar o vienen aquí, no sé, a hacer cosas que ellos no lo tomaban en serio, ¿no? Y pues tampoco era la idea retarlos o decirles algo como de, no, pues simplemente vengo aquí a tratar de trabajar, a tratar de aplicar un poquito de lo que sé y también vengo a aprender, ¿no? Y poco a poco con el tiempo esas personas van cambiando también su forma de verte, su forma de relacionarse contigo, comienzan a tomarte en serio porque saben que tú no vienes a desplazar a nadie, ¿no? Vienes a ser parte de esa fuerza que está empujando contra esa hegemonía que viene a destruirse, Xochimilco en este caso, ¿no? Sí ha sido un poco complicado en mi experiencia, una porque soy mujer, ¿no? Y lamentablemente los ancianos o gente adulta pues no están acostumbrados como a ver que una mujer pueda como trabajar en campo y llevar ciertas actividades. Me tocó igual incluso en mi familia, ¿no? Que me dijeran, es que ¿cómo vas a estudiar eso? Si hay un mejor futuro fuera de todo lo que nos rodea o de todo lo que se hace aquí. Pues sí, ¿no? Nos pueden ver y decir, ellos nada más vienen a jugar, pero si realmente ven que trabajamos y que nos gusta lo que hacemos, pues yo creo que, pues ¿por qué no formar un buen equipo? O sea, de tal vez nosotros dar nuevas alternativas a ciertas cosas, pues compartiendo con conocimientos que ellos ya tienen pues de años. Saben cómo está la tierra, saben cómo manejarla, cómo todas esas técnicas que a lo mejor se van
aprendiendo a través de los años y tratar de adquirir estos conocimientos poco a poco, y conforme eso tratar de aplicar esas técnicas que te enseñan en la escuela, ver cuál te puede funcionar en esta tierra, en estos suelos, para poder tal vez facilitarte un poco más las cosas y ayudarse mutuamente. In general, people here are happy when people from other places come. Also, you're kind and you smile and you say buenos días and ¿cómo estás? And you try to talk to the people. Y pues al principio obviamente había un rechazo hacia estas propuestas, uno porque eran nuevas para algunos de nosotros que estábamos incluyéndonos, que no teníamos, si teníamos una experiencia con este tipo de prácticas, no teníamos la experiencia en el territorio, ¿no? Que hay que contextualizarlo y hay que adaptarlo a este contexto, ¿no? Entonces creo que todas estas aristas se conjugaron y eso fue, creo que una traba para que hubiera una apertura por parte de los productores, ¿no? Aunado a que obviamente varios de los que llegamos o de los que empezamos pues en diferentes edades, pero al menos en mi caso pues llegué muy joven, a los 22, 23 años acá, y pues eso significaba un rechazo, ¿no? Además del ser mujer. Entonces primero teníamos que trascender este tipo de diferencias problemáticas para las personas, y ya una vez de esto pues además aventarnos la resistencia que implicaba el que los productores se aventuraran, porque ha sido para cada productor una aventura, se aventuraran a transformar sus prácticas, ¿no? Porque obviamente los productores no están como para hacer experimentos, ¿no? O sea, bueno, sí hay unos que están muy vivos y muy entusiastas para poder experimentar, porque el campo es esto, experimentación todo el tiempo, ¿no? Constante. Pero bueno, hay productores que por lo general les funciona una técnica, un método y lo adoptan y lo llevan a cabo durante toda su vida, ¿no? Lo transmiten a las nuevas generaciones y así ha sido como el uso de los agroquímicos se ha perpetuado, ¿no? Gracias a muchos estímulos en realidad de organizaciones, incluso empresariales, de algunas empresas que están presentes, pues ha permitido como que algunos se avienten, ¿no? Que den el paso para decir, bueno, sí, vamos a generar una producción agroecológica, una producción libre de agroquímicos, que en cierta manera igual ha sido todo un reto, que realmente genere un incentivo económico sustancioso que les permita a los productores cambiar estas prácticas definitivas, porque a pesar de que han escuchado o han visto o han vivido las problemáticas de algunos agroquímicos, pues bueno, es difícil hasta que no haya realmente una mutación o no haya muertes, ¿no? O enfermedades muy evidentes, ¿no? Pues todavía no se lo toman en serio como el peligro que tiene el uso de este tipo de agroquímicos, ¿no? Ya hay un frente de productores que está haciendo este tipo de prácticas y que está sirviendo como un ejemplo para otros productores, ¿no? Para que se han dado cuenta que sí funciona, que sí podemos producir sin agroquímicos, que puede incrementar incluso tu rendimiento, ¿no? Y que no solamente la agricultura se toma desde sembrar, echar una semilla, sino que tiene que ver con una retomar la cosmovisión de la tierra, ¿no? De entender el agroecosistema como un espacio vivo, ¿no? Que los suelos están vivos y de que si nosotros usamos un montón de agroquímicos pues estamos matando pues al suelo, ¿no? Que es como una visión muy indígena o una visión muy comunitaria o rural, donde la persona se siente parte del agroecosistema, se siente parte del territorio, y al tener esta visión te permite visualizar de qué manera tus acciones pueden dañar, preservar o conservar. Poco a poco se ha ido permitiendo, se ha ido construyendo un puente generacional, ¿no? Un puente un puente de intercambio de conocimientos entre personas adultas, algunas ancianas y jóvenes, ¿no? Lamentablemente aún no llegamos de hablar de un real recambio generacional,
que no es como tan romántico y no es como decir, ay sí, que regresen los campesinos o que regresen, ¿no? Porque pues hay varios puntos que tocar, ¿no? Los nuevos chinamperos, no estamos hablando que son de personas exclusivas o hijos o herederos de chinamperos, ¿no? Y estamos hablando que hay hijos de chinamperos que no les interesa, ¿no? Quizá porque ha sido algo que han con el que han vivido toda su vida y que de manera muy común, ¿no? Porque me recuerda a mi juventud, pues uno quiere salir a conocer el mundo, ¿no? Entonces, pues yo creo que de ahí viene de que muchos jóvenes abandonen o aspiren a movilizarse o a migrar a otras partes, ¿no? Entonces, de esta manera, pues creo que el recambio generacional realmente tiene que tomar como todos estos factores. Creo que uno de los factores por el que los abuelos o los padres no han querido o no han fomentado con tanto ímpetu el dejar estas prácticas es porque ellos han sido violentados económicamente, han sido marginados, y si no se resuelve o no trabajamos, no es que algo pase así, pero si no se trabaja en una mejora de condiciones en el campo, de una dignificación del campo, de la chinampería, de una mejora de la rentabilidad pues de la economía, ¿no? O mejora de la economía de los chinamperos, en realidad todo se vuelve muy utópico, ¿no? Porque nadie quiere mandar, yo le llamo al matadero económico. Conforme nos adentramos, se va volviendo más despoblado, más solitario. Se siente paz en ese lugar. Se respira un aire diferente y vamos en camino a no sabemos dónde. Y vemos a lo lejos. Purifica, una experiencia que purifica tu oxígeno, purifica tu mente, tu alma, te limpia. Sin duda la naturaleza es algo que no puede faltar, es imprescindible. No podemos llenarnos de grises. Necesitamos verdes, colores, agua. Y a mí el lodo me divierte, me encanta. Es triste pensar en el destino que tienen este tipo de lugares. Es triste pensar que nuestros hijos, o al menos mi hija, no está creciendo en un lugar así. Y también pienso que la gente que vive ahí, que hace eso, que va con sus canoas, con sus cayucos, con sus lanchas, su manera de moverse me impresiona, porque a pesar de las inclemencias, ellos tienen que seguir haciendo su actividad, y eso me llena de cierta admiración hacia ellos. Ay, lloré. En la chinampa, dependiendo de cada temporada, vamos sembrando. Justamente ahorita estamos en un proceso de transición en la chinampa porque venimos de la temporada de lluvias, que este año hubo mucha lluvia, y estamos entrando a la temporada de frío y menor cantidad de agua. Entonces, parte de los cultivos ya se colectaron y estamos apenas introduciendo cultivos que son de temporal. Como nosotros sembramos a cielo abierto, pues bueno, es complicado tener la producción constante de todos los tipos de cultivos. Les vamos a comentar qué variedades sembramos en la chinampa. En esta primera cama, es la cama número 1, tenemos
cale ruso. Este de aquí es hinojo, es una de las aromáticas que sembramos. Rábano negro. El rábano negro tiene propiedades medicinales. Tenemos una de las variedades de arúgula que sembramos acá. Albahaca es otra de las aromáticas que sembramos. Caléndula es una flor que sembramos con fines medicinales. En esta cama de acá también tenemos acelga. Esta es una variedad de quelite, se llama quelite cenizo. También tenemos el cultivo de la manzanilla, lechuga sangría. Por ejemplo, esta ya está a punto de florecer. Esta de aquí es la borraja. La borraja también es una planta medicinal. Tenemos cilantro, tiene 6 días que lo trasplantamos del chapín. Brócoli, el brócoli está listo de 4 a 5 meses. Acá tenemos chícharos, tabaco, tal cual lo que se cosecha es la hoja. Acá tenemos rábano blanco. Estos, por ejemplo, los dejamos para que florezcan y nos den semillas. Aquí tenemos una variedad de betabel. El betabel está listo en 3 meses. Aquí tenemos toda una cama de cempasúchil. El cempasúchil tal cual es una siembra temporal. Otra de las aromáticas es el romero. Este ya lo hemos ido podando para consumirlo. Aquí tenemos cedrón, el cedrón lo utilizamos para tés. Tenemos el cultivo de apio. Este apio lo trasplantamos hace 2 semanas. Lumquinal nace en el 2011-2012 como una intención de hacer y ser un proceso que aporte a la educación ambiental, que aporte a la transformación de mejores prácticas agrícolas. Y al buscarle el nombre, pues fue una búsqueda exhaustiva para saber qué era aquel nombre que podía representar lo que queríamos hacer. Y pues bueno, fue buscar la referencia hacia la lengua celta y tzotzil, que son de las culturas del sur de la zona de Chiapas. Y como yo tenía ya un trabajo pues ahí en esta zona, que tuve la oportunidad de colaborar en un proyecto en el sur de mural comunitario participativo, entonces tuve un poco la cercanía de entender un poco la cosmovisión, muy poco en realidad de esta zona. Obviamente también guiada con el entusiasmo, el interés del sur, ¿no? Además yo estaba recién egresada de la Facultad de Ciencias de la UNAM, entonces pues bueno, con todas estas características, sumándolas juventud, esperanza, también muy clara la politización en el sur me dio una claridad de la importancia del territorio, ¿no? De la importancia de la identidad de la comunidad. Entonces, con todo este ímpetu, con esta alegría también, pues regreso aquí, además pues motivada, como en otros espacios lo he comentado, ¿no? Motivada por las palabras de los compañeros del sur, ¿no? Donde decían que agradecían mucho la participación, el apoyo, la solidaridad que se estaba haciendo para las comunidades, pero pues que también era importante que nosotros regresáramos a los territorios para identificar de qué manera nosotros podríamos ser transformadores o poder tejer este trabajo colectivo pues en nuestras tierras. Con apoyo de mi mamá, de Vicky, pues se logró como este sueño. Y fue así de empezar la búsqueda, ¿no? de un espacio donde trabajar. A la par también me vinculé con una y luego otra compañera con las que se inició este proyecto, y se dio la oportunidad por un vínculo de mi papá de contactar este espacio, una chinampa, que obviamente con mucho esfuerzo, muchos ahorros, pues pude pues comprarla, y al final la visión no era para vivir, ¿no? Sino era para construir algo. Entonces así se decide que el proyecto se llame Lumquinal,
que no es propiamente una palabra que existe, sino es un compuesto, ¿no? Lum significa tierra, y el quinal es la relación que se tiene con el todo, ¿no? Con el medio natural, con la parte espiritual, con la economía, con la política, la cultura, con el ambiente, con las personas. Y sobre ese entendido, o bajo ese entendido más bien, se construye el día a día en el quinal, ¿no? Entendiendo que no podemos solamente pretender que se va a sembrar sin agroquímicos, ¿no? Sin tener una disponibilidad, una disposición de construir en colectivo, ¿no? De cómo nos vamos a relacionar entre nosotros, cómo nos vamos a relacionar con los vecinos, pues las cuestiones culturales, ¿no? Para evitar ser pues contradictorio, ¿no? Y no porque alguien nos esté viendo y nos esté diciendo, no son congruentes, sino porque pues creo que Lumquinal o al menos yo lo vivo, ¿no? Así es mi modus vivendi, ¿no? No lo veo esto como solo un trabajo, sino lo veo como pues una forma en cómo he construido mi propia vida, ¿no? Mi entendimiento del entorno, mi entendimiento como familia, como pareja, como madre, como amiga, ¿no? Como hija. Te das cuenta que en realidad tienes otros recursos y que es un trabajo bastante lindo ir identificando como todo lo que uno tiene en el territorio, ¿no? La cultura, la historia, ¿no? Todo lo que nos van dejando los abuelos, o aprender a remar, aprender a cómo se siembra incluso en cielo abierto, ¿no? Entonces todas estas prácticas creo que fueron sumándole a construir lo que hoy en día es Lumquinal. Sobre la economía solidaria, ¿no? Toda la gente que en mi camino o en el camino de los que hemos estado acá pues nos hemos encontrado, pues han sumado, ¿no? Es como esos ladrillitos que van, o esas ramitas que van construyendo y que van sumando en la construcción de algo, y que después que pasa el tiempo lo puedes como evaluar, puedes mirar atrás y dices, wow, ¿no? O sea, sí es fundamental, la colaboración es fundamental, el sumar pensamientos, el sumar corazones para que realmente haya una construcción, si no se vuelve pues un sueño individual y no un sueño colectivo, ¿no? Entonces, pues hoy en día Lumquinal creo que es lo que es gracias a todas esas personas que han estado colaborando en este proyecto. La agricultura campesina, más allá de la utopía, entraña muchas cosas, más allá de gozar, como en este caso, de un sol acariciador y el agua brindándote oxígeno por todos lados. El buen vivir implica no solo tomar de la tierra alimentos limpios de contaminantes, de químicos nocivos para el cuerpo. Implica también una vivienda digna, una jubilación para el campesino, una asistencia médica sólida y permanente para las mujeres chinamperas. La vida campesina chinampera tiene necesidades básicas para las y los campesinos. La ropa, las botas, las herramientas tienen un ritmo de desgaste que no cubren las ventas de los productos que aceptan los grandes mercados, con una reducción significativa de las ganancias campesinas. Porque una cosa es el turismo y otra el cotidiano trabajo en la tierra.
Pues en realidad considero que es necesario empezar a hablar, y no solamente hablar, ¿no? Empezar a trabajar en un ecofeminismo, ya que pues, creo que se están empezando a generar las condiciones para empezar a tocar como estos temas en la zona chinampera, en Xochimilco, ¿no? En la agricultura chinampera, estos temas que son bien delicados y que de repente se toman de manera muy superficial o se asumen que se está trabajando hacia el feminismo o hacia el ecofeminismo. Sin embargo, pues creo que en realidad muchos esfuerzos están quedando muy cortos, porque hablar de un ecofeminismo toca fibras muy delicadas de la estructura, de la práctica cotidiana, y que a veces es muy difícil estar dispuestos a primero cuestionarlos, ¿no? y ya después pues llevar una práctica de análisis y pues además cambiar las prácticas de convivencia, ¿no? Del día a día. Y esto porque en realidad, y eso es recién que yo me he estado pues adentrando un poco a estos temas más pues reflexivos, más políticos, y empecé a cuestionarme y a reconocer que pues este machismo, este ecofeminismo es necesario como una respuesta ante la estructura en realidad que impera, ¿no? Que es hegemónica en el cotidiano, en la agricultura, en la casa, en la familia, en el comercio, ¿no? O en la economía en realidad, ¿no? Entonces no podemos quizás hablar o pretender hablar de una agroecología, y que así se ha manejado en general aquí en la zona chinampera, y creo que en otras partes, de manera muy superficial, solamente hablando de que si usamos o no usamos agroquímicos, que si asociamos solamente cultivos o que rotamos, que claro que es fundamental en el diseño de estos agroecosistemas, pero que si queremos realmente hacer un cambio de profundidad, si queremos hablar de romper las estructuras dominantes o las estructuras económicas, políticas, sociales que están lastimando el tejido social y la chinampería, pues tenemos que irnos realmente a la raíz, ¿no? A la raíz, y reconocer como todos esos campos o espacios donde el sistema pues está presionando, ¿no? Donde está lastimando, está imponiéndose sobre el otro, ¿no? Y la agroecología en realidad pretende, cuando es una agroecología bien trabajada, y no es lineal, por supuesto, y no es algo que se hace de la noche a la mañana, sino que es algo que se va construyendo, pues pretende irse a esa raíz, ¿no? Decir, bueno, a ver, cómo como ser humanos, como civilización estamos oprimiendo, y a quiénes estamos oprimiendo, ¿no? Porque no solamente tiene que ver si lastimo o no al agroecosistema, si uso agroquímicos, sino es cómo me estoy relacionando con el otro, con la otra, con mi mamá, con mi papá, con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, ¿no? Con la vecina, con el vecino, y sobre quién me siento dominante o quién me domina, ¿no? Y por lo general en este sistema la biodiversidad, la mujer ha sido dominada por un masculino, ¿no? No estoy hablando que todos los hombres son así, pero que sí hay una práctica generalizada de dominación, de violencia. Y entonces, si pretendemos recuperar este agroecosistema, recuperar esta área natural protegida, la chinampería, toda la agrobiodiversidad, pues tenemos que empezar a cuestionarnos esas prácticas, ¿no? Desde raíz y empezar. No podemos pretender conservar o ser muy agroecológicos si en mi vida cotidiana sigo pensando, sigo juzgando a la mujer, a las compañeras, a la señora, pues juzgándole bajo ciertos prejuicios
que devienen de esta estructura patriarcal, ¿no? Entonces, sí es necesario hoy en día porque hay más compañeras que se están uniendo. Ya hace 10 años, pues en realidad me empecé a incorporar al territorio y en realidad no veía muchas compañeras. Había algunas como las viejas abuelas que pues en realidad seguían sus prácticas chinamperas del cotidiano, ¿no? Porque quizás fue un matriarcado en esa familia o porque se quedaron solas y lo único que pues pudieron mantener era como la tierra, ¿no? Y que todavía pudieron mantener como la comercialización de esos productos y que se someten a toda la dinámica, a toda la presión y opresión que hay a sus alrededores, ¿no? Sin embargo, pues yo creo que de hecho varios productores mencionan por ahí del año 2000 la chinampería empieza a abandonarse, ¿no? De manera masiva, no es que no hubiera antes abandono o después, pero a partir de ahí empieza a haber un abandono marcado de la chinampería y pues obviamente eso incluye la ausencia de mujeres, ¿no? Y que además, que ya lo hemos tratado en otros temas, pues a pesar de que son dueñas del territorio, pues volvemos a lo mismo, la estructura hegemónica marca que las mujeres no puedan tener acceso a la tierra, no son herederas de la tierra, o no son, aunque son herederas, no son tomadoras de decisiones en el territorio. Surgen las preguntas. ¿De qué se enamora uno? ¿De lo que ve o de lo que sueña? ¿Cambiaríamos el concepto de lo necesario para abandonar el concepto de comodidad urbana? ¿Hasta qué punto el sistema capitalista nos ha inoculado la idea de consumo? ¿Seríamos capaces de abandonar la ducha caliente, cambiar el WC con agua por un baño seco y vivir como campesinos? ¿Dedicar mediodía para ir en una canoa a una tienda para comprar enseres? Podríamos ser felices en un concepto de felicidad con un real buen vivir, aunque ello implique sacrificios, sin que la palabra confort, tan posicionada en el sistema, se abandone. Y es que vivimos una época simulada, de declaraciones altisonantes y decisiones escritas en papel mojado. Una época donde se prioriza lo desechable y, entre otras cosas desechables, lo que aburre o cuesta mantener. En un mundo dirigido por directorios de empresas, lo productivo debe ser lo que no tenga soluciones complicadas o que exijan paciencia. Nada debe fallar, ni siquiera el tiempo de crecimiento de una planta, aunque ello implique inundarla en químicos. Nada debe fallar, y lo natural debe ser reemplazado por soluciones de laboratorio que resuelven la vida en inyecciones rápidas y precisas, que determinan el ADN de personas, animales y plantas. En ese panorama debemos ser valientes, muy valientes, para llegar hasta nuestros sueños.
Atoctli, pues bueno, este espacio que se pudo comprar con esfuerzo, pues es una chinampa que se ha ido construyendo pues poco a poquito y se ha ido definiendo los usos y las intenciones para este espacio poco a poco, ¿no? Y hoy en día es un espacio ha pretendido ser un espacio para compartir, un espacio donde hemos querido, por lo pequeño que es, pues una chinampa relativamente pequeña, grande a comparación de lo que eran antes, pero es un espacio que hemos querido que sea un punto de encuentro para la gente local, para gente externa, para el mismo equipo de trabajo, para incluso la familia, ¿no? No podemos solamente pensarlo hacia afuera, ¿no? Para compartir, pues incluso, por ejemplo, la ecotecnología o los elementos que se han ido construyendo en el espacio, ¿no? Y con una intención de pues sumar a todas a todos los elementos posibles en el territorio para poder dignificar las prácticas chinamperas, ¿no? No somos los descubridores, no somos los que encontraron el hilo negro de todo esto, pero somos los que hemos querido también, así como muchos proyectos, hemos querido como sumarle o construir espacios que puedan permitir una práctica chinampera digna, ¿no? Cómoda, donde también las cuestiones de salud, la calidad del producto, no solamente el sembrar por sembrar, ¿no? Y no digo que la gente lo haga con esa intención, sino que creo que a veces no se perciben estas necesidades básicas, ¿no? Como un baño seco, siendo que estás en este espacio, estás más, bueno, los chinamperos están arriba de 8 o 10 horas todos los días, y que es natural que tengan necesidades biológicas, ¿no? Entonces, por lo general, los productores no cuentan con estos espacios, ¿no? Como un baño seco, que además de cubrir esa necesidad pueda no ser un medio contaminante para el agua, un medio contaminante para las hortalizas o aquellos cultivos que se estén ahí, se tengan en el espacio. Un deshidratador solar, una bioconstrucción que pues también busca respetar las formas o con el mismo territorio. Estamos dentro de un área natural protegida en el cual no se puede hacer construcciones que no sean que no tengan elementos locales. Entonces nosotros empezamos a hacer esta construcción con tierra, con carrizo, elementos que son locales. Madera, pues obviamente tuvo que ser de otro sitio porque no se permite cortar de esta zona. La Pantle, que es un espacio que se construyó, bueno, es una propuesta que se retomó más bien por ahí del 2014, con un apoyo de un programa gubernamental. La Pantle lo que pretende o lo que hace más bien es funcionar como una venas de los canales. De hecho, la zona chinampera estaba repleto de apantles. Pues es una zanja que varía en tamaño, en el ancho, por así decirlo, y en el largo. Son zanjas que estaban antes dentro de cada chinampa y son muy muy importantes porque son como las venas de las chinampas, ¿no? Por donde se oxigena, por donde al final son refugios o espacios donde pues la flora y la fauna pues también se refugia o se mantiene en ciertas condiciones, ¿no? Varían en su largo, en su longitud y en su ancho. Hay algunos que son muy largos, pueden ser apantles de 100 metros, otros de 20 metros, de ancho pueden ser de 4 metros o de 2 metros, 1,20 metros, ¿no? La profundidad sí es importante, tiene que tener mínimo 1,20 metros, y esto porque es la profundidad en la que mucha fauna puede desarrollarse, ¿no?
para evitar que se sobrecaliente la película de agua o toda la columna de agua, pues tiene que tener como esta profundidad, además para que se puedan desarrollar pues pulgas, protozoarios, un montón de fauna asociada que al final es parte de la cadena o la base de la cadena alimenticia de algunas especies de importancia para la conservación. Pues bueno, eso nos permite, además de que tiene una inclinación, nos permite que por gravedad el agua vaya entrando y se vaya encontrando con varios manchones de plantas acuáticas que tienen la capacidad de fitorremediar, es decir, de secuestrar contaminantes y traslocarlos, es decir, de pasarlos de las raíces de la zona radicular a la parte vegetativa, y pues ya una vez que digamos que la planta se satura, pues se extrae la planta y hace un proceso pues de limpieza del agua. Esto nos permite que podamos regar los cultivos con una calidad buena, bastante buena, todos los cultivos, algo que ha sido pues muy cuestionado para la producción de la zona chinampera, ¿no? Nos han preguntado pues si se ría con la calidad que se le ha señalado que es mala calidad, ¿no? Entonces, a la zona chinampera. Entonces, nosotros para mejorarlo y tener como suficientes herramientas y de defensa de estos cultivos y de la permanencia y de la conservación, pues hemos tenido que, igual que con otros colectivos, implementar estas tecnologías que son ancestrales, que no nos la inventamos, no las descubrimos nosotros, sino fueron de nuestros abuelitos que ya lo sabían, ¿no? Así, de una manera simple, sencilla, Claudia nos va explicando con detalles, algunos ancestrales, otros provenientes de una nueva visión agroecológica, cómo cuidar la tierra y sus frutos. Mientras el invalorable paisaje chinampero se muestra en todo su esplendor al paso de los cayucos, Claudia nos sugiere, como una chinampera más, las formas de llegar y proteger este último vestigio de una forma de vivir desde tiempos mexicas. Porque lo que hoy queda de estas tierras surcadas por canales, en algún momento fue una Tenochtitlán de aguas y canoas. Y nos damos cuenta que, como una maestra echando mano a su experiencia, Claudia nos enseña, pero a la vez nos advierte del deterioro del planeta y de prácticas erróneas impulsadas desde ciertas élites de poder, y nos va sembrando la semilla de que es tiempo de otra lógica y de cambiar el sentido de un supuesto desarrollo. Y no solo en esta zona mexicana, sino en todo sitio donde la voracidad económica hizo añicos la armonía entre la humanidad y la naturaleza. Pues de que se pueda evitar, hay un montón de gente que la está evitando, ¿no? Y que pues tiene, o cada vez tenemos el problema o estamos luchando con los asentamientos irregulares, ¿no? Estamos dentro de un área natural protegida, dentro de un espacio o sitio Ramsar, el cual, sitio CIPAM por la FAO, etcétera, las cuales en realidad se les ha destinado, se les ha asignado, identificado como un uso agrícola, ¿no? Es en realidad históricamente ha sido como su utilidad o su forma de utilizar estos espacios, ¿no? Sin embargo, yo entiendo que a veces tiene que ver con la pobreza, el no acceso al territorio, el no acceso,
la monopolización, etcétera. Hay muchos factores socioeconómicos que están orillando a que la gente esté invadiendo estos espacios, ¿no? Y obviamente traen consigo pues todos estos elementos que nos han hecho creer que son fundamentales, ¿no? para vivir, ¿no? Que tiene que ver con los drenajes, la luz, etcétera, que al final en realidad más que dignificar la vivienda, lo que han hecho es deteriorar, llevar en un aceleré en el deterioro del territorio, ¿no? Creo que es posible que algunas personas puedan vivir aquí si tuvieran, y no impactaría en realidad negativamente, si tuvieran o adoptaran este tipo de prácticas o estas ecotecnologías que en lugar de impactar negativamente, pues podrían hacerlo de manera positiva, ¿no? Como el baño seco, pues con la luz solar o pues dentro de las mismas construcciones con cierta tecnología o como cierta arquitectura que permitiera aprovechar de mejor manera como pues la luz, la temperatura, etcétera, ¿no? Los drenajes simplemente son un medio de contaminación, ¿no? Nos han hecho creer que pues esto, ¿no? El drenaje significa desarrollo. Entonces yo creo que desde ahí sí es posible habitar, pero creo que tendríamos, o la gente que quiera venirse a habitar este espacio, pues tiene que reestructurar sus propios conceptos de desarrollo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que entiende por tener una vida digna? ¿Qué es lo que entiende por ser o estar buscando, construyendo su desarrollo, ¿no? Qué lindo sería, obviamente, creo que es algo que muchos de nosotros buscamos, irnos a un espacio verde, un espacio que podamos respirar, que podamos despertar en el día y ver este maravilloso lugar, ¿no? Los canales. Creo que es algo que todos tenemos el derecho, ¿no? Obviamente si no estuviéramos dentro de un área natural protegida, creo que cualquiera tendría el derecho de habitarlo, ¿no? Pero dentro de esto tendríamos que pensar qué es para nosotros el buen vivir, la buena vida, ¿no? Y revalorizar incluso nuestro tiempo, nuestra alimentación, ¿no? Que hemos degradado este espacio, lo hemos sometido a las necesidades o a las exigencias del mismo mercado, ¿no? Y hemos desplazado además todas las especies y todos los cultivos que eran nativos, que eran de temporal, como los quelites, los quintoniles, las verdolagas, que hoy en día, pues bueno, se siembran túneles completos, pero en realidad el cultivo silvestre o el cultivo de temporal, pues también ya lo hemos desplazado completamente, ¿no? De tal forma que hemos ido deteriorando o cambiando pues este paisaje, este espacio de la zona chinampera, ¿no? Entonces creo que si fuera legal, sí creo que se podría habitar, pero retomo, tendría que ver con una reestructuración de lo que significa el buen vivir, ¿no? Y el propio desarrollo. Y aunque no sea habitable o no sea ahorita para habitarlo, creo que todos los que habitamos, y quizá no solamente para el vivir, ¿no? Sino buenas tardes, días. No solamente para el vivir, sino los que tenemos actividades diarias, tenemos que hacer esa misma reflexión, ¿no? Esta agricultura, ¿bajo qué visión estamos haciéndola, ¿no? Bajo la misma visión del desarrollo, de explotar las tierras, la misma visión de explotar a la gente que trabaja estas tierras, ¿no? De explotar, de eliminar toda la flora que es nativa, ¿no? Para poder forzar a la tierra a cultivar ciertos cultivos que obviamente nos exige el mercado, y que está bien, ¿no? Que busquemos, no es tampoco caer en esta negación de no toquemos el espacio, ¿no? De una conservación
total, ¿no? Tenemos que buscar la forma, creo que pues dialoguemos de manera armoniosa con el territorio, ¿no? Que lo veamos, pues eso, que podamos beneficiarnos obviamente económicamente mientras estemos dentro de este sistema, así lo requiere, así nos los exige, pagar cuentas, pagar escuela, pagar servicios, ¿no? Pero pues bueno, creo que también es importante que ya cuestionemos y adoptemos una nueva práctica de agricultura, ¿no? Una visión agroecológica. Y esta visión que no solamente tiene que ver, y creo que es algo en lo que muchos hemos caído, tampoco me exento, ¿no? Hemos caído en una visión muy superficial, ¿no? Donde nada más se ha entendido, ¿no? En solamente qué tantos agroquímicos utilizo, qué tantos no, y no cuestionamos en realidad como la raíz de todo, ¿no? De este sistema, el sistema en donde nos hemos incluido y que lo hemos platicado como el sistema patriarcal, ¿no? Este sistema que pareciera que solamente tiene que ver con una cuestión de hombres y mujeres, pero en realidad es un modelo que nos han construido, es una matrix que nos han puesto, ¿no? Y sobre lo que nos hemos insertado en todos los ejes, ¿no? En la parte de la educación, en la parte de la cultura, la religión, incluso las herramientas, cómo las utilizamos, la alimentación, ¿no? Los medios de comunicación, o sea, todo lo que hacemos está bajo una lógica estructurada, ¿no? Y que son dogmas que en realidad no hemos, o son paradigmas en realidad, ¿no? Que ni siquiera nos los podemos cuestionar, son formas que simplemente hacemos de manera cotidiana. Y que creo que la agroecología política, ¿no? La agroecología de raíz lo que busca es cuestionar desde la raíz, arrancar o sembrar, ¿no? Realmente como formas diferentes de convivir, ¿no? Una política, y no del entendido de partidos políticos, sino una política de cómo nos relacionamos con el todo, ¿no? Cómo nos relacionamos con nuestros compañeros de vida, ¿no? Nuestras dualidades, con nuestros hijos, con el territorio, cómo este sistema patriarcal nos ha extraído, nos ha arrebatado la propia biodiversidad, ¿no? A partir de esta imposición de visiones de alimentación, de visiones de educativos incluso, ¿no? Que de hecho creo que ahí parte todo, el pensar incluso que el campo es, perdón, para pobres, que el campo es para alguien que no tiene un futuro, ¿no? Para alguien que no tiene nada más que quedarse a tostar en el sol y cultivar los alimentos del resto de la ciudad, ¿no? Entender este paradigma como una necesidad, el campo como un espacio fundamental para el desarrollo de la ciudad incluso, ¿no? Un medio también de importación y exportación, pues más exportación en realidad, o sea, el campo exporta más bienes y servicios que lo que importa de las ciudades, ¿no? Entonces yo creo que si pudiéramos llegar a ese nivel de cuestionarnos, sí, podría, o sea, todo esto para decirte sí, las chinampas podrían habitarse, pero antes de habitarse tendríamos que hacer todo esto, ¿no? Habitarse no solo para la vivienda, sino habitarse para poder retomar la agricultura, porque ese también puede ser un riesgo. Todos queremos que las chinampas se recuperen, que regresen los campesinos, sí, pero aguas, ¿bajo qué prácticas van a volver, no? Si no planteamos o no estructuramos una nueva lógica del campo, puede ser contraproducente. Pero es una situación en el mundo en la que nos encontramos de tanta incertidumbre y tanta voz, tantas mentiras, tanta falsedad, hipocresía, simulación, que lo único real es la naturaleza, lo único que es real y que es viva y permanece es la naturaleza.
Hay que respetar a la naturaleza, hay que respetar a los animales y respeto que la naturaleza esté ahí, respeto que me haya permitido ingresar a su hábitat, respeto y guardo eso como una experiencia purificante, una experiencia a la que quiero regresar. Creo que ver más el cambio climático, bueno, yo lo veo más como a nivel local, ¿no? O sea, creo que para poder interpretar lo que está pasando en el mundo, en la sociedad, en el ambiente, en la economía, hay que tomar varios factores, ¿no? O sea, reconocer o identificar, dónde la agroindustria se metió con este discurso de en la Revolución Verde, ¿no? Donde se nos vendió la idea de que la tierra no era capaz, los campesinos no tenían la capacidad de producir alimentos, ¿no? Y entonces fue una táctica para que después de la Segunda Guerra se empiecen a incorporar un montón de agroquímicos, ¿no? Y así no las vendieron a los productores, por eso hubo una masificación de uso de agroquímicos, ¿no? Que provocó a pequeña escala, a nivel regional, la desertificación, la contaminación, salinización de suelos, contaminación de mantos, de cuerpos acuíferos, de acuíferos, pérdida de biodiversidad, monocultivos, o sea, todo eso creo que antes de irnos a una cuestión más global, es reconocer que este tipo de proyectos mundiales, porque no solamente fue en México, fue en todo el mundo, ¿no? Que la Revolución Verde, que fue la industrialización, buscó pues esto, ¿no? Como someter nuevamente a los productores, a las familias, a romper incluso la soberanía, y que hoy en día hemos perdido la soberanía alimentaria, ¿no? Entonces, creo que en el primer escalón, los impactos que estamos viviendo día a día, no es decir, para mí es que es por culpa del cambio climático, es primero por las decisiones que se han tomado a nivel local. Las comunidades no tienen agua, ¿por qué? Porque alguien se las está robando, porque Coca-Cola o varias empresas se las están robando, no porque pues de repente no haya agua, ¿no? Se están contaminando porque no hay prácticas, no hay ecotecnologías que estén implementadas o adaptadas al contexto, al territorio, ¿no? Aquí simplemente en la zona chinampera es un poco absurdo, es muy absurdo en realidad, y en toda la ciudad hablar de drenajes, ¿no? Donde si hay gente que aunque no debería, pero vive aquí, pues debería tener o implementar tecnologías que le permitan no dañar o no contaminar el agua que tenemos acá, ¿no? Que de por sí ya viene de un proceso de tratamiento y que no debería además ya impactarse en este espacio, pues porque ya es para riego, ¿no? Sin embargo, pues estas contaminaciones se están dando por las descargas, por el uso de agroquímicos, etcétera. Ahora, vamos a lo del cambio climático, que también es saber quién está atrás de toda esta planificación del cambio climático y qué es lo que nos han dicho, y hay que ver simplemente las agendas, ¿no? Las últimas agendas que se han hecho sobre el cambio climático, se ha responsabilizado a la comunidad, a la sociedad de los cambios, ¿no? Es como decir, si te bañas en 3 minutos y todos lo hacen, ahorramos agua. Y sí, claro, hay que tener una responsabilidad en el uso de ciertos bienes y servicios. Sin embargo, en estas agendas no se cuestionan cuál es el impacto que las industrias hacen, y que obviamente la industria automóvil, la industria de los agroquímicos, las grandes industrias de las carnes, de la agricultura, ¿no? Igual, otro ejemplo, el que tengas tu chimenea o tu casita o tu fogón, no contaminas lo mismo que está contaminando una industria, ¿no? Pero en estas agendas nos han hecho creer y nos han vendido, y nos la estamos creyendo, ¿no? O sea, que es nuestra responsabilidad como sociedad parar este cambio climático, ¿no? Pero no se miran a los empresarios, no se miran no se miran quiénes son los responsables de lo que han hecho
pues en los territorios, ¿no? Los despojos, las mineras que han lastimado cuántos territorios en este país, se siguen dando concesiones, ¿no? Simplemente en Xochimilco sigue habiendo presión para que en ciertas zonas en el distrito de riego, los productores dejen de sembrar, porque es una zona, de las pocas zonas en Xochimilco que mantienen una organización ejidal, y que pues hay que hacer presión para desarticular y para poder despojar la tierra, ¿no? Lo que pasó acá, al final, ¿no? Aquí en esta zona pues se desarticuló, se rompió esta estructura que te fragmenta y no te permite hacer un frente unido y fuerte para poder defender el territorio, ¿no? Entonces, también creo que no hay que perder que la tierra tiene ciclos, ¿no? Y que si todo lo vemos desde la vista antropocéntrica, ¿no? Desde el ser humano, nos perdemos un montón de información y nos perdemos en ese individualismo, ¿no? Pero entender que la tierra, con todos sus ciclos, con todos los ciclos geológicos, los ciclos naturales que hay, pues también es entender que hay un proceso. Si lo vemos a nivel geológico, vamos a ver que estos cambios, no tan abruptos quizás, pero estos cambios están sucediendo cada cierto tiempo en la Tierra, ¿no? Lo que sí no sucede es que hay una pérdida de biodiversidad tan rápida como ahora que está sucediendo, y que efectivamente es el responsable es el humano como civilización. Entonces, pues recordando algunos filósofos, pues es reconocer que este es un problema civilizatorio, ¿no? No es un problema de economías, ¿no? Como pues a veces uno empieza a pensarlo, que si capitalismo, que si, es de civilización, porque hemos partido de una estructura económica que no está funcionando, muchas no han funcionado, y que nada más queremos cambiarle los nombres o moverle aquí, pero en realidad todas siguen estos patrones hegemónicos dominantes, ¿no? Y más bien es como nos estructuramos como sociedad, como civilización, y tratar de recuperar o conservar o preservar un poquito de lo que aún tenemos como vida, ¿no? ¿Y eso duerme toda la noche? Cochinillas. Yo creo que estaban en alguna Amanece en la zona chinampera. Hace frío. Los pájaros y los gallos cantan el nuevo día. Se levanta la niebla y transforma el paisaje en un hermoso y misterioso cuadro impresionista. Y sí, amanece, que no es poco. Amanece un día más para el firme propósito de Claudia y Lumquinal. Pero también
Amanece otro día en un mundo dicotómico, donde muchos destruyen y pocos y pocas construyen. Y donde, claro, una multitud indiferente e ignorante se dedica a satisfacer el hoy, a consumir lo que le ofrecen en lo inmediato y no pensar. No pensar más allá de lo que le dicen por las pantallas que es verdad. Pero bueno, para quienes queremos algo más de la vida que nos han dado, lo importante es eso. Amanece. Amanece un día más en el vapuleado planeta Tierra y ya. Solamente por eso merece brindar con el sol, el agua y lo verde por un nuevo amanecer. ¿Cuánto no daría por dejar a mi hijo un mundo con un nuevo amanecer? Sin violencia, con justicia, con amor y la noticia que mañana será mejor que ayer. Y cuánto no daría porque el mundo no sea oscuro, que tuviera otro color. Al que nos dan desde el poder, los de arriba, los vampiros, los de empresas y consorcios que nos matan por placer. Y cuánto no daría por dejar a mi hijo un mundo con un nuevo amanecer. Sin efecto invernadero, con un aire verdadero y con agua de beber. Cuánto no daría por dejar a mi hijo un mundo con un nuevo amanecer. Sin violencia, con justicia, con amor y la noticia que mañana será mejor que ayer. Cuánto no daría
porque el mundo no sea oscuro, que tuviera otro color, al que nos dan desde el poder, los de arriba, los vampiros, los de empresas y consorcios que nos matan por placer. ¿Cuánto no daría por dejar a mi hijo un mundo con un nuevo amanecer? Sin efecto invernadero, con un aire verdadero y con agua de beber. ¿Cuánto no daría, pero no? Si esto es lo que toca, entonces yo empuño el puño para hacer como pueda y como sea un nuevo amanecer. ¿Cuánto no daría por dejar a mi hijo un mundo con un nuevo amanecer? Con un nuevo amanecer, con un nuevo amanecer, un